Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mis otras redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa. Ya sabéis que ahora tenéis la opción de hypear un vídeo, o sea, darle más repercusión. Sí que es verdad que ayer no funcionó, no sé por qué, me empezasteis a decir todas que no podíais hypear el vídeo que subí ayer y encima que era súper importante este vídeo, gente, porque, no sé, la primera vez que desde el Ministerio de Trabajo, ¿no?, se habla de regular el tema de los menores en las redes sociales y claro, y resulta que no se podía hypear el vídeo. Suerte que el vídeo ha funcionado muy bien, la verdad, porque, hombre, la noticia, pues, es un pedazo de notición y, bueno, y el vídeo ha funcionado bien. Pero, oye, que no se podía hypear. Bueno, ya me he puesto en contacto con el equipo de YouTube para que vean a qué se puede deber esto, porque claro, había otros vídeos que sí se podían hypear, pero el de ayer no. Si no os importa, decirme en los comentarios si el vídeo de hoy da opción, o sea, este vídeo da opción a hypearlo o no, porque no sé, a ver si es un fallo. Luego algunas de vosotras también me dijisteis, por ejemplo, mis vídeos del canal secundario sí que se podían hypear, pero luego algunas de vosotras me dijisteis que habíais entrado en otros canales y algunos vídeos tampoco se podía. Entonces, no sé, gente, ya sabéis que a veces la plataforma hace cosas raras y bueno, pues es el pan de cada día, ¿no? Te ponen una herramienta, de repente te la quitan, te la vuelven a poner otra vez y así funciona el tema. Pero bueno, ¿para qué te vas a enfadar? O sea, no tiene sentido. Os lo agradezco de todas formas, ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, si no podéis hypear, pues bueno, el like también funciona, comentar también ayuda mucho. Y bueno, vamos con el tema de hoy y es que he estado, bueno, últimamente Laura Escanes está que se sale. O sea, Laura Escanes está, creo yo, que en el mejor momento de su vida personal, según ella dice, y además de su carrera a nivel profesional. Hace poco ganó un premio Ondas al mejor podcast con Entre el cielo y las nubes. Ya sabéis que Laura Escanes llevará 3 años, bien, ¿no? 2 o 3 años lleva haciendo este podcast, 2 seguro. Y bueno, es un podcast de entrevistas, a ver, sí que es verdad que hay podcasts mejores, al menos para mí, pero bueno, no está mal. Y bueno, toda esta introducción para presentar a Laura Escanes, a la que ya conocéis de sobra, y bueno, que me he visto un podcast que se llama Better. Y bueno, también te tengo que decir una cosa, ¿eh? ¿Qué me dices de ese presentador que para tratar de sonsacarle cositas, bueno, vamos a decir, para que tratar de que Laura Escanes se abriera, ¿vale?, y contase según qué cosas, él ponía el ejemplo de su madre y de su hermana. No porque mi madre y mi padre se llevan una diferencia de edad de 11 años... Hombre, Laura Escanes y Risto se llevaban bastantes más, como el doble, ¿sabes? Como 20 o 20 y pico años. Cada vez que quería sonsacarle algo a Laura Escanes, le soltaba el rollo de la diferencia de edad de sus propios padres y el rollo de, no, claro, yo a mi hermana pequeña, pues claro. Pero bueno, el podcast ha estado bastante bien y yo simplemente me quiero centrar en una parte de la entrevista de Laura Escanes en la que, obviamente, han hablado de eso, de que ella no enseña la cara de su hija y ha explicado el tema de los paparazzis y el tema de la sobreexposición en redes sociales. Han hablado evidentemente de la diferencia de edad, que esta es la parte de la entrevista donde os digo que el presentador estaba todo el rato, no, porque mi madre... Y claro, y la persona que es más adulta, pues... Ojo que puede llevarte a su terreno y puede convencerte y la manipulación. A ver si Laura se soltaba. Laura es muy inteligente. Laura se suelta hasta donde se quiere soltar. Parece que haya dicho mucho, pero luego ha dicho poco. A ver, lo primero que ha hablado es de su maternidad con 23 años, ¿no? Ya sabéis que Laura Escanes hace poco, en Planeta Calleja, explicó que ella se había quedado embarazada con 20 años de Risto. Además, ella ya estaba en una relación estable con Risto Mejide, ya estaban viviendo juntos y todo, y de hecho,
fueron juntos pues al programa de Calleja, que fue donde Risto Mejide explicó esto que... qué asco, de verdad. A día de hoy todavía me dan arcadas cuando recuerdo las palabras de este señor, Risto Mejide, explicándole a Calleja que él conoció a Laura Escanes porque después de su separación con su exmujer, pues decidió escribir a las 10 tías más buenas de todo Internet y bueno, así las busca todas, y bueno, pues entonces escribió a 10 chicas. En aquel momento Laura Escanes tenía como 18 o 17 años, o sea, quiero decirte que, ojo, cuidado con esto de escribirle a la... Es que de verdad, ¿sabes? Cómo nos gusta andar ahí en la línea, en el filo entre la mayoría y la minoría, de verdad. Y bueno, fue así un poquito a la caza este señor, y entonces, pues eso, él explica cómo echó la caña, ¿no? Y bueno, pues escribió a unas cuantas y la que le contestó fue Laura Escanes. Entonces, pues lo que os decía, ¿no? Ella explicó en el programa de Calleja que se quedó embarazada con 20 años y que no se sentía segura para ser madre. De hecho, lo explicó esto en el programa de Calleja porque la primera vez que fue con Risto al programa, criticaron mucho a Risto porque lo llamaron como... Fíjate, este señor, ¿no? Que como tiene dinero, ¿no? Pues no quiere dormir donde están durmiendo los demás, él necesita su estancia, su habitación, su lavabo. Dice Laura Escanes, dice, pues todo esto era porque yo estaba sangrando, porque estaba recién, ¿vale? Entonces yo no podía estar en cualquier sitio, en cualquier condición, ¿no? Que ya me parece... Mira, yo cuando escuché esto me pareció... Yo me eché las manos a la cabeza y es que es alucinante. En primer lugar, considero que no es querer dejar embarazada... Mira, en una relación, ¿vale? Cuando ella tiene 20 años y este señor tiene 50, o 40 y pico o 50, el adulto de la relación es él, ¿vale? Y a pesar de que desde aquí digo a todas las mujeres, protegeos, ¿vale? Pero, a ver... aquí el que la dejó embarazada fue él y me parece de querer muy poco a tu pareja dejarla embarazada con 20 años sabiendo que ella no está preparada, ¿vale? Porque digo yo que existen las gomitas, digo yo. Entonces, creo que si la hubiera querido no la hubiera dejado embarazada, eso en primer lugar, ¿no? Porque luego, las que tenemos que tomar las decisiones, tanto tenerlo como no tenerlo, somos nosotras, ¿vale? Y ambas cosas van a ser difíciles, porque tener un hijo cuando no estás preparada para ello es muy difícil, muy complicado, mucho. Pero es que interrumpir un embarazo, pues no es plato de buen gusto, ¿sabes? Y también, bueno, pues lleva una serie de consecuencias psicológicas, etcétera. Entonces, me parece súper injusto que porque ciertos señoros quieran pasar un buen rato, ¿no? Sin precaución ni nada, pues al final quienes paguemos el pato seamos siempre las mujeres y seamos las que tengamos que tomar las decisiones y las consecuencias, ¿no? Y luego, en segundo lugar, quiero decir que Risto es Risto y podría haber interrumpido o haber parado ese viaje que tenían programado, porque yo entiendo que el programa este con Calleja lo tenían preparado antes de que ella a lo mejor supiera que estaba embarazada o qué es lo que iba a hacer o no iba a hacer. Creo que se hubiera podido parar perfectamente, ¿vale? Risto Mejide es prácticamente Dios en la tele, entonces creo que se hubiese podido posponer, por ejemplo, que se hubiese podido parar, que se hubiese podido posponer. Y no llevarte a tu pareja de 20 años sangrando, ¿vale? En esas condiciones, a quinto pino, ¿sabes? Y en esas condiciones, ¿no? No estaba en condiciones Laura Escanes de estar de viaje. Entonces Laura Escanes, cuando volvió por segunda vez al programa de Calleja, pues le explicó, dice, es que ¿sabes lo que me pasó la primera vez que estuve aquí? Pues esto, ¿sabes? Entonces, claro, él se quedó así, dice, ostras, yo ya te notaba que estabas como rara, como un poco desconectada, poco habladora, muy...
Claro, pues porque estaba en pleno proceso, es que es muy fuerte. Entonces, pues bueno, estaban hablando en el podcast de esto, ¿no? Del aborto, y estaban hablando de que, claro, dice Laura Escanes, yo no me veía nada preparada, estaba segura de que no lo quería tener, dice, pero claro, por otro lado me sentía culpable, muy culpable. Dice, lo supo muy poca gente en aquel momento. Es más, dice, mi madre se enteró por la tele, que me llamó y me dijo, ¿tú te crees que me tengo que enterar por la televisión de estas cosas? Cuando te pasen cosas así, por favor, cuenta conmigo, que soy tu madre y tal. Claro, imagínate para una madre enterarte de esto por un programa de televisión. Es que es muy fuerte, ¿no? Y claro, Laura, pues es que no te lo quería decir porque tú estabas en Barcelona, yo en Madrid, no sé qué. ¿Para qué te iba a preocupar si luego no podías hacer nada? Dice Laura Escanes que eso se lo comió ella, que se lo comió ella. Que además lo vivió pues un poquito, pues eso, pues como con vergüenza o con miedo, supongo también. Y pues eso, que no quería decírselo a nadie porque ella no se sentía tampoco bien con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, dice que explicarlo públicamente pues fue un desahogo para ella, ¿no? Fue como ya cerrar esa historia que pasó. Y luego, pues bueno, con 23 años ya fue cuando tuvo a su hija, ya de forma consensuada y de forma que lo decidieron ellos. Dice que no se arrepiente de haber sido madre con 23 años, pero que, bueno, dice que ella es consciente de la cantidad de cosas que podría haber hecho si no hubiese tenido a su hija. Dice, porque lo veo ahora, ¿no? Como diciendo, ahora que soy madre una semana sí, pues madre eres siempre, pero entiéndeme, custodia compartida, ¿vale? Pues la tienes a la niña una semana sí y una semana no, ¿no? Entonces, digamos, en la semana que no tiene a la niña, pues entra, sale, disfruta y hace de todo, ¿no? Entonces dice, más o menos por las cosas que hago ahora, me doy cuenta de las cosas que podría haber hecho si no hubiera tenido a mi hija, ¿no? Dice que no es como o sea, que yo no lo cambio por nada, y no, de tener un hijo no te arrepientes nunca, dice, pero bueno, puedo imaginar más o menos, ¿no? Cómo sería mi vida o lo que hubiera sido mi vida sin tener a mi hija. Pero tú fíjate, yo siempre que he echado la vista atrás, se lo estaba explicando a mi pareja ahora, digo, yo he hecho la vista atrás y nunca me planteo qué es lo que hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido a mi hijo con 18 años. Bueno, ojo, que tuve a mi hijo con 18 años y al otro lo tuve con 23. Quiero decir, yo no me lo planteo, qué es lo que hubiera... ¿Sabes lo que sí que me planteo? Lo que sí que me planteo muchas veces es cómo hubiera sido mi vida si no hubiera estado con tal persona que era ¿sabes? O cómo hubiera sido mi vida si hubiera nacido en otra casa. ¿Cómo hubiera sido mi vida si tal? Pero no me... ¿Sabes? El momento de no tener a mis hijos, ¿no? Como si, por ejemplo, fuesen pues me cortasen las alas, ¿no? En cierto sentido. No se me ha pasado nunca por la cabeza. No digo que esté mal que se te pase, ¿eh? O sea, para nada. No estoy juzgando eso, para nada. Sino me extraña en el sentido de que se plantea qué hubiera sido de su vida si no hubiera tenido a su hija, pero no que hubiera sido de su vida si no hubiera conocido al padre de su hija. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ¿qué hubiera sido de su vida? Pues a lo mejor no tendría ni la fama que tiene, a lo mejor no sería ni la mitad de conocida que es, a lo mejor sería, bueno, pues una influencer que sin más, o una persona que sube contenido a redes, pero sin más, a lo mejor ni siquiera hubiera pegado pelotazo, a lo mejor ni siquiera hubiese sido conocida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que es como, ¿no? Las decisiones selectivas, ¿no? Si no hubiese decidido tener a mi hija, ya, pero eso sí te lo planteas, pero no qué hubiera pasado si no hubiera conocido a Risto, porque sabes perfectamente que si no hubiera conocido a Risto, pues ella probablemente no tendría ni la mitad de fama, ni repercusión, ni dinero que tiene ahora, ¿sabes? Por eso me hace gracia, es como... Si no hubiera nacido mi hija, pues guau, ahora mismo pues estaría, dice ella, pues podría viajar y a lo mejor dice, oye, dice, por eso les decía que está un poco en las nubes, que dice,
Porque claro, dice, a lo mejor viajaría, ¿no? Y a lo mejor hubiese decidido vivir un año, pues yo qué sé, en Bali, ¿no? Y dices, a lo mejor si no hubieras conocido a Risto no hubieras tenido dinero para pasar un año en Bali. ¿Sabes? Que otra cosa diferente que me dices, buah, pues, si no hubiese salido yo con esta persona, que evidentemente negarlo es tontería, ¿vale? Es la que me ha dado la fama, la repercusión, tal cual, lo cual pues no está mal, o sea, no es, para mí no me parece ni siquiera criticable, ¿no? Pero, es decir, ¿qué hubiera hecho? Ostras, pues a lo mejor hubiera continuado con los estudios, me hubiera ido de Erasmus, o me hubiese ido a Alemania a trabajar en la hostelería, yo qué sé, o me hubiese ido de mochileo. No, ella ya se visualiza que hubiera sido su vida sin su hija, pero con el dinero de sí haber pasado por ese proceso de haber estado con Risto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor vivir un año en Bali, ¿sabes? Que es como, o sea, es que aunque no tengas hijos, a lo que me vengo a referir es que la mayoría de nosotros, aunque no hubiésemos tenido hijos tan pronto, tampoco nos hubiésemos podido ir a Bali, ¿me entiendes? Porque no hubiéramos tenido medios para ir a Bali o para pasar, no sé, 6 meses, un año en Bali. O sea, a no ser que te vayas, pues eso, a otro país, pues que te vayas de Erasmus o yo qué sé, o que te vayas de mochileo por hacer una ruta o tal, pero es como, wow, vivir en Bali, o sea, en plan, por Dios, despierta. Y bueno, hay algo que me gusta mucho cuando ella habla ahora conscientemente de la diferencia de edad y ella dice que, bueno, no entra mucho en detalles, pero sí que es verdad que dice que no juegas en la misma liga. O sea, ya no solo que no estés en el mismo momento vital, sino que tú, siendo muy joven como era ella, dice, no has vivido prácticamente nada, él ha vivido mucho, dice, entonces él juega con ventaja, ¿vale? Dice, y tú pues apenas has salido el cascarón y no sabes nada. Hay cosas que, dice, yo hay cosas que ahora sé con la edad que tengo que antes no sabía con 18. Y yo me pensaba que lo sabía todo. Dice también, yo por ejemplo soy una persona muy manipulable, dice, y que absorbo mucho todo y tal, y que soy muy empática en el sentido de que, pues cuando me enamoro de alguien, dice, pues es como que, bueno, todo para ti, solo pienso en ti, en lo que te viene mejor a ti, ¿no? En tus momentos, en tus tiempos, en lo que te conviene más a ti y no tanto en mí. Dice, entonces, dice, ojo, dice, porque ser así hace también un poco que te olvides de lo que quieres en la vida, de cuáles son tus objetivos en la vida, de qué es lo que quieres hacer y de quién eres tú al final, ¿no? Porque siempre acabas como cediendo a lo que quiere la otra persona porque, bueno, ya me conformo, ¿no? Ya... Y es un poquito... Bueno, y es que de hecho hay señores que prefieren salir con chicas jovencitas ya no solo porque una chica de jovencita, pues ya no es que sea más guapa que una mujer de 40 y pico, 50 y pico. No, ya no es solo por eso, que sea carne, entendedme, para algunos tíos carne fresca, no carne joven, sino es que es más manipulable. Es que simplemente es así, que sí, que hay, lo que ha dicho ella, que sí, que hay chicas, mujeres con 20 y pico años que no se dejan manipular y que son muy firmes en sus decisiones y que tal y que no sé qué, pero vamos a ser sinceros, o sea, no sabes todavía mucho de la vida con esa edad, entonces te pilla un tío, y además estando enamorada, que estás como, oh, ¿sabes? Estás en nota pues en las nubes. Entonces es como que ya de por sí el amor es ciego, pues imagínate un señor de 40 y pico años con una niña de 18, llevándole por donde quiere, comiéndole la cabeza, diciéndole esto, lo otro, pues a ver, es que de verdad, blanco y en botella, que luego hay excepciones, Medianoche, pues yo con esa edad no era pues enhorabuena. Pero yo te puedo decir que a mí, con 18, con 20, con 20 y pico, pues me tomaban el pelo. Y ahora que tengo más camino hecho, más camino recorrido y que me han pegado muchos palos, te aseguro que tomarme el pelo es difícil.
Y bueno, lo que os decía, ¿no? Han estado hablando de no enseñar la cara a la niña y tal. Y entonces dice Laura Escanes que eso lo tiene muy claro, que esto lo ha hecho Risto siempre con su hijo, ¿no? El no enseñar la cara del niño. Dice, y además mis cuentas, es que mis redes sociales quiero que sean mías, ¿no? O sea, no quiero que mis redes sociales sean de mi hija, que tenga que depender yo de subir contenido con mi hija para ganar interacción. O sea, mis redes sociales son mías, ¿no? Dice, luego, por ejemplo, el tema de los paparazzi. Dice, ahora ya no tengo tantos paparazzi. Dice, pero antes, por ejemplo, yo me he llegado a encontrar paparazzis en la puerta de la escuela haciéndole fotos a mi hija. Dice que sí, que luego es verdad que si quieren publicar algo tienen que pixelar y tal y no pueden. Dice, pero ¿por qué mi hija tiene que vivir esa situación? Y es que tiene razón, o sea, ¿por qué mi hija tiene que vivir esa situación? Ya no es que no la saquen, vale, si la publican en una revista o en la tele va a ser pixelada. Bueno, vale, bien, pero mi hija, ¿por qué tiene que estar aguantando que haya paparazzis en la puerta de la escuela y le hagan fotografías? Y un día y otro y otro. ¿Y por qué ese fotógrafo tiene que tener fotografías de mi hija? Esto lo añado yo, porque ese fotógrafo tiene que tener fotografías de mi hija por mucho que luego al publicarlas, si las publica, las pixele. ¿Qué haces tú con 50.000 fotografías de mi hija? Y luego hay una cosa que me ha encantado que ha dicho Laura. Sabéis que muchas veces, y esto me da muchísima rabia, los argumentos que utiliza la gente a favor del sharenting, que dicen muchas veces, bueno, pues cuando vas a la calle tampoco sacas a tu hija con una manta en la cabeza. Y dice Laura Escanes, ¿tú eres tonto? Yo la saco a la calle, dice, y tú la puedes ver. Evidentemente, dice, pero será distinto que yo publique fotos que tú te puedas descargar o puedes hacer pantallazo y que puedas hacer lo que te dé la gana con esas fotografías. O sea, ¿me vas a decir que es lo mismo que tú veas a un niño por la calle, a que tú tengas 100.000 fotografías de ese niño? Es que la gente de verdad cuando pone estas, yo creo que no piensan. Hay gente que literal no se puede hablar con ellos, ni se puede tener una conversación con ellos porque no piensan. No piensan. Entonces, ante una persona que directamente no está pensando, ¿qué haces? Bueno, la entrevista es súper larga y hablan de muchísimas cosas más, del amor, de Jon Verdú, con el que está ahora, de exparejas, habla de muchas cosas muy interesantes que yo os aconsejo que si lo queréis ver, pues está la entrevista en YouTube, ya os digo, Podcast Better. Gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, si se puede hypear, hypealo. Y desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo.